Hola, les saludo con gusto. Soy la doctora Yuma Ramos y estaré con ustedes compartiendo algunas presentaciones de cada una de las unidades de nuestra materia, Introducción a la Didáctica. En esta primera unidad abordaremos algunos elementos generales relacionados con este importante tema, la didáctica. En esta presentación revisaremos cuatro apartados importantes. El primero de ellos, vamos a abordar una parte de la definición y origen de la didáctica. En el segundo apartado estaremos hablando de la didáctica general y las didácticas específicas. ¿Cuáles son algunas características de ambas? En el tercer apartado estaremos hablando un poco acerca de los elementos de la didáctica y finalmente en el apartado 4 explicaremos algunos elementos y principios que configuran el contrato didáctico. Eh, en el caso de la didáctica, esta proviene del griego didasco, puede ser definida como la ciencia del aprendizaje y la enseñanza, ya que es necesaria la combinación del hacer y el saber didáctico, es decir, de la teoría y la práctica, ya que existe una estrecha relación entre ambas. Mediante la didáctica se intenta organizar y argumentar las técnicas de la enseñanza. Para ello suelen distinguirse, por una parte, al alumno y al docente, y se le suman el currículum y el contexto en el que se aprende. La didáctica tiene como marco sustantivo el estudio y la reflexión sobre la enseñanza, tanto de los aspectos relativos al qué enseñar como a los de cómo enseñamos. Así también la clasificación de la didáctica, esta puede considerarse de dos tipos. Por una parte, la didáctica general, la cual engloba las normas y principios que rigen la didáctica. Y por el otro lado, tenemos a la didáctica específica, la que retoma las normas que se mencionaron al inicio sobre la didáctica general y esta las aplica específicamente en una materia en particular. Recordemos que no es lo mismo enseñar contenidos relacionados con el área de la matemática a contenidos relacionados con el área de la historia. Estos poseen características diferentes, por lo tanto se va a requerir de una didáctica específica para cada uno de ellos. Además, en el caso de la didáctica general, esta va a establecer los criterios generales que regulan la labor docente, examinando los métodos diferentes que existen, los procedimientos de enseñanza, y al mismo tiempo se va a encargar de fijar condiciones y normas de su aplicabilidad. Estudia también los problemas comunes y aspectos constantes de la enseñanza, cualquiera que sea la asignatura a la que se tengan que aplicar. Sin embargo, en el caso de la didáctica específica, esta va a aplicar normas de la didáctica general de una asignatura, determinada. Para determinar cuál es una técnica o cuál es la técnica más recomendable para la enseñanza a un determinado grupo en un determinado lugar y en un determinado momento, la didáctica utiliza diferentes criterios, diferentes aspectos. El primero de ellos tiene que ver con los principios, normas y conclusiones de la filosofía de la educación. Dependiendo del enfoque, este va a ser diferente y además de eso, bueno, pues va a tener implicaciones distintas respecto a la forma de enseñanza, considerando estos principios y normas. Otro segundo aspecto tiene que ver con los descubrimientos y conclusiones de ciencias educativas como la biología, la psicología y la sociología de la educación. Además de esto, es importante considerar la experimentación de prácticas de comprobada eficacia de la enseñanza moderna, es decir, cuáles son los métodos actuales más innovadores y que mejor resultado han aportado. Además de esto, es importante considerar los criterios en la moderna racionalización científica del trabajo intelectual tanto de la enseñanza como del aprendizaje y así también de los productos educativos y culturales que se han definido de forma previa. ¿Qué tipo de elementos configuran a la didáctica? Bueno, aquí colocamos 8 en este pequeño esquema y estos, bueno, pueden estar asociados con algunos otros más. Consideramos que estos eran de los más importantes y de los más sobresalientes. El primero de ellos es la materia, el tipo de asignatura, el curso que se va a impartir, el área del conocimiento a la que está adscrita, así también el tipo de objetivos que se han planteado, pueden ser propósitos de aprendizaje, pueden definirse como objetivos, esto va a variar de currículum a currículum, pero bueno, es importante también tener en cuenta el tipo de metas a las cuales se pretende aspirar. Por el otro lado, tenemos al docente, tenemos al estudiante, también hemos considerado el medio ambiente o el contexto, tanto interno como externo de la escuela, los recursos didácticos que se pueden estar empleando y las técnicas y métodos de enseñanza.
En el caso de la materia, es el contenido a desarrollar, es aquel reactivo cultural que constituye los tópicos de estudio y a través de los cuales pueden ser logrados los objetivos de aprendizaje. Es decir, es este conocimiento que va a ser promovido, propiciado, generado, transmitido a los estudiantes y además este debe ser contextualizado de acuerdo a las necesidades de cada uno de los estudiantes. Los objetivos, tal y como hace un momento lo mencionábamos, son aquellas metas que describen los resultados previstos en una planificación curricular. Se planifican, obviamente, para llevar al estudiante hacia el logro de determinadas conductas, de determinadas metas de enseñanza y aprendizaje, y van a orientar todos estos dos procesos porque, bueno, permiten generar esta aspiración por parte del docente para saber cuál es el punto de llegada. En el caso del docente, desde este punto de vista, bueno, va a ser considerado como un orientador, un guía, un facilitador, un mediador del conocimiento, pero además es alguien encargado de monitorear todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Además de esto, debe de promover de una serie y una gran cantidad de estímulos para que el alumno cumpla con el proceso de aprendizaje de acuerdo a sus posibilidades y características. Mientras tanto, el estudiante, bueno, va a ser aquel al que es el que aprende, para él es para el quien se prepara toda la instrucción, todos los contenidos, todas las actividades, y además es muy importante que se consideren diferentes aspectos, desde su nivel de maduración cognitiva y emocional. Sabemos que cada estudiante atraviesa por una etapa de desarrollo distinta y esto vinculado con la parte de la edad, pues bueno, nos va a permitir considerar que es una forma diferente enseñar a un estudiante que tiene 5 o 3 años a un estudiante que tiene 10 o que tiene 15 o que tiene 20. Entonces, las características propias de la edad, tanto de la etapa de desarrollo física, emocional, cognitiva, psicomotora, pues nos va a dar un panorama, un contexto importante de acuerdo al tipo de intervención que nosotros tenemos que realizar. Además de esto, es importante considerar las diferencias individuales que los estudiantes poseen, su ritmo de aprendizaje, su propio estilo de aprendizaje. Algunos estudiantes necesitarán de más ejercicios, de una atención personalizada, de una serie de atención, de características, de trato, un poco más justamente diferenciado, más personalizado. Y bueno, también es importante considerar el tipo de habilidades y destrezas que poseen de manera natural. Cada estudiante de acuerdo a estos perfiles de inclinaciones temperamentales, seguramente tendrán habilidades y destrezas muy, muy diferentes. Entonces, es importante tomarlas en cuenta al momento de establecer alguna planificación, considerar algunas estrategias didácticas, ya que de lo contrario, pensar que es una enseñanza homogénea con los mismos recursos siempre, seguramente no resultará del todo exitoso. Y bueno, pues en el caso del medio ambiente, este contexto en el que se desarrolla el estudiante, tanto dentro como fuera del aula escolar, todo este sistema de cultura, de creencias, de factores psicosociales, tanto de la cultura escolar como de la propia cultura de la comunidad o el espacio en el que se desenvuelve, la cultura de los grupos sociales tiende a ser muy diferente, de familia a familia, de comunidad a comunidad, de país a país, esto tiende a ser muy distinto. Por eso es importante que sea considerado y sea tomado en cuenta al momento de seleccionar los métodos, estrategias, actividades didácticas que puedan ser útiles para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto también es importante porque nos permitirá generar una atención eficiente y el ajuste a las necesidades propias de cada uno de los alumnos. En el caso de los recursos didácticos, bueno, estos pueden ser considerados como cualquier tipo de material que facilite al profesor realizar su función en la tarea de enseñar. Y esto puede ir desde recursos didácticos físicos, que sean tangibles, hasta recursos didácticos tecnológicos y digitales. Entonces, bueno, es importante tomarlo en cuenta porque no condiciona necesariamente que una actividad o que una intervención sea más exitosa que otra, si se cuentan con ellos o no, sino el aprovechamiento que se tenga de ellos, la explotación que se haga de ellos, aunque a veces pueden ser mínimos o pueden ser muy reducidos, el docente puede aprovecharlos de una manera muy importante para que el estudiante pueda acceder a ese contenido y logre alcanzar esos objetivos o metas del aprendizaje.
En el caso de las técnicas y los métodos de enseñanza, pues bueno, esto es muy importante considerarlo porque van a ser esa aplicación adecuada de pertinente de tanto de métodos, de técnicas, estrategias, y esto va a facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje y además deben responder a las realidades y necesidades de los alumnos, además de sus estilos de aprendizaje. Es decir, no pueden estar descontextualizadas, no pueden ser solamente algún diseño de improvisación, sino que es importante que estén vinculadas a estas características propias de los estudiantes y del grupo a atender. Ahora bien, en el caso del contrato didáctico, este va a ser todo proceso de enseñanza-aprendizaje, donde el estudiante y el profesor generan este contrato como resultado de un conjunto de códigos y pactos, tanto implícitos como explícitos, que de alguna manera van a permitir esta regulación del tipo de comportamiento, interacciones, relaciones que tanto el docente como el estudiante puedan tener en ese espacio académico compartido, en ese espacio escolar. Entonces, bueno, ahí se van a incluir la serie de normas, de estatutos, de aquellos acuerdos que se puedan tomar respecto a la materia y al tipo de trato que puedan tener en ese espacio y en esa relación escolar. ¿Qué se pretende con este contrato? Bueno, básicamente se pretende cambiar los parámetros relacionales del discurso entre el que enseña y el que aprende. Es importante que existan, bueno, de alguna forma las normas implícitas sean sustituidas por normas explícitas y que el control que de manera predominante siempre ha tenido el docente por la autonomía del alumno pueda verse reflejada en esta toma de decisiones. La intención básicamente es construir un aula lo más diversificada posible, lo más flexible posible y considerar el tipo de tiempos, espacios, contenidos y metas. ¿Cuándo puede existir un contrato didáctico? Vaya, no se trata de que el docente llegue con su documento escrito y que el estudiante solamente lo firme o que el docente lo coloque en pantalla, lo proyecte y entonces el estudiante diga todo que sí. Básicamente hay una participación de ambas figuras, de ambos agentes educativos, porque ellos generan este intercambio de opiniones, comentan las necesidades, los sentimientos incluso que ellos pueden experimentar o tener, comparten los proyectos y deciden en colaboración, o sea, deciden conjuntamente la forma de llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje y lo reflejan ya sea de manera oral, estableciendo estos acuerdos de forma oral, o también lo pueden hacer por escrito. Ambas formas son válidas, sin embargo, a veces cuando se llega a generar este acuerdo por escrito, bueno, puede ser un poco más fácil no olvidar cuáles fueron los acuerdos que se tomaron. ¿Qué tipo de principios considera el contrato didáctico? Bueno, pues considera varios principios. No se trata de una situación arbitraria, como lo mencionaba hace un momento, donde el docente define, estipula y considera cuáles son las normas a las que tiene que sujetarse el estudiante, sino que el primer principio de ellos es que tiene que haber un consentimiento mutuo, es decir, ante una oferta que se produce hay una respuesta con una aceptación o una demanda y ambos tienen que consentir si se puede iniciar el proceso. Es decir, tiene que haber una coparticipación, una colaboración para que se puedan establecer correctamente cada uno de estos acuerdos. El segundo principio radica en esta aceptación positiva del alumno. Es decir, el alumno tiene que estar de acuerdo, no solamente es un espectador donde solamente llega y tiene que firmar, sino que tiene que tener esta aceptación, tener esta disposición incluso de diálogo para que él pueda conocer, como él es un elemento, un agente importante en el proceso, bueno, pues él es quien mejor conoce y quien está en definitiva realizando parte de todas las actividades que se van a llevar a cabo en este contrato. Además de ello, bueno, es importante mencionar que se tiene que generar estos procesos de negociación por parte de los diferentes elementos y no establecer solamente normas rígidas, tácitas, sino que puede existir esta flexibilidad para poder negociar y que ambas partes sean beneficiadas tanto en los procesos. Y bueno, aquí estamos considerando desde la llegada al espacio escolar,
la entrega de tareas en algún momento, los créditos que se le puede dar a cada tipo de tarea y actividad que se tenga que realizar, el trato que se puede tener entre los propios estudiantes y de los estudiantes en relación al docente. Entonces, bueno, son un sinfín de elementos que van a estar presentes en este diálogo para establecer, digamos, de alguna forma o en un lenguaje un poco más común, las reglas del juego. O sea, cómo vamos a establecer esta relación y de qué manera vamos a estar eh, interactuando, de qué manera vamos a estar colaborando, de qué manera vamos a estar participando durante todo este proceso que va a incluir esta relación de tipo académico-escolar. Es decir, si es solamente una materia que durará seis semanas o es una materia que durará un semestre completo, nosotros tendremos que definir tiempos, formas de atención y participación de ambas figuras. Y finalmente, el cuarto principio hace una alusión al compromiso recíproco entre el profesor y el alumno de cumplir ese contrato. Es decir, no solamente porque se enuncie de manera oral o porque se coloque de forma escrita, alguna de las partes puede desistir o puede dejar de cumplir lo que se ha convenido. Más bien, esto es un principio importante porque ambas partes se comprometen a llevar a cabo cada una de las acciones que se han establecido y que se han decidido de manera conjunta. Por ese motivo, el compromiso es un elemento y es un principio importante al momento de llevar a cabo este tipo de práctica. Finalmente, y a modo de cierre, me gustaría mencionar que en el caso del contrato didáctico, en general se trata de una metodología de enseñanza y aprendizaje mucho más personalizada. La intención es dirigir el trabajo independiente o no presencial del alumno, promoviendo sin duda pues sí su autonomía y su capacidad de aprender a aprender. Esto, bueno, es importante considerarlo para que pueda ser aplicado de manera exitosa al momento de interactuar y establecer con un grupo los acuerdos que todos hemos estado convenidos. Y bueno, esto sería por mi parte. Yo agradezco muchísimo su atención. Gracias de verdad por la atención que han tenido y bueno, pues les deseo muchísimo éxito en esta materia. Hasta pronto.